El día que lo encontré llorando después del noivado perfecto en la iglesia. El día que pasó 6 meses llegando a casa a la medianoche diciendo que venía de la universidad, pero había abandonado las clases el primer mes. El día que me empujaba cada vez que intentaba abrazarlo, diciendo tengo calor, déjame en paz. El día que nuestro pastor me dijo esto es normal, tienes que orar más cuando le mostré las imágenes pornográficas gay en su celular. Me llamo Sofía, tengo 35 años, vivo en Houston, Texas, y esta es la historia de cómo casé 2 veces con hombres que no podían amarme, porque durante toda mi vida busqué una familia que nunca tuve, y terminé aceptando migajas disfrazadas de amor. Porque cuando creces sin madre, sin comida, sin un abrazo, cualquier atención parece un milagro. Y yo confundí manipulación con cariño, pensando que si oraba lo suficiente, si era lo suficientemente buena esposa, él cambiaría. Pero él nunca iba a cambiar, porque el problema nunca fui yo, el problema era que él no podía amar a una mujer, nunca pudo, nunca quiso, y yo fui el trofeo que necesitaba para demostrarle a su familia y a la iglesia que era heterosexual, mientras yo me consumía preguntándome por qué me sentía tan sola durmiendo al lado de mi esposo. Mi historia comienza mucho antes, en la pobreza más absoluta, con una madre que murió cuando yo tenía 4 años, dejándome con un papá que hacía lo que podía pero nunca era suficiente, crecí sin piso en la casa, durmiendo en el suelo, comiendo hojas de calabaza cuando no había ni un centavo, usando calcetines como toallas sanitarias porque no teníamos dinero para compresas, cargando con el hambre y la escasez que venía desde mis ancestros, desde mis bisabuelos que llegaron en barcos de esclavos desde África, esa hambre que se quedó grabada en mi ADN, ese miedo a no tener que comer que me persiguió toda la vida. Recuerdo el día que mi mamá murió, yo tenía 4 años, ella estaba embarazada de mi hermana menor, y antes de irse al hospital me dijo que no iba a volver, que las ropas de nosotras estaban listas, que cuidáramos. Todos pensaron que estaba exagerando pero ella sabía que iba a morir en ese parto, y así fue, murió de preeclampsia dejándonos huérfanas. Mi hermana de 2 años, yo de 4, y la bebé recién nacida. Mi papá quedó solo con 3 niñas pequeñas, sin dinero, sin ayuda, la familia de mi mamá no quiso saber nada de nosotras, nos mandaron de casa en casa, dormíamos donde podíamos, comíamos cuando había, y yo crecí con un vacío enorme dentro del pecho, un vacío que pasé toda mi vida tratando de llenar, buscando el amor que me faltó, buscando la familia que perdí. A los 9 años, cuando estábamos viviendo en casa de unos hermanos de la iglesia, el hijo mayor de 15 años empezó a intentar tocarme por las noches. Yo me hacía la dormida pero estaba despierta cuidando a mi hermana, moviendo los pies para mostrar que estaba despierta, sin dormir en toda la noche vigilando. Hasta que le dije a la señora de la casa que tenía miedo de dormir sola en la sala, y nos cambió al cuarto pero las hijas tenían celos de nosotras y tampoco funcionó. Le dije a mi papá que no quería volver a ninguna casa más, que me quedaba sola cuidando a mi hermana. Y así fue, desde los 9 años quedábamos solas en casa mientras papá trabajaba de noche, encerradas con llave, yo responsable de mi hermana de 7 años, sin tener infancia, creciendo demasiado rápido. La religión era todo en nuestra casa, todo era pecado. Usar pantalones era pecado, ver televisión era pecado, usar brillo labial era pecado, jugar a la pelota era pecado, y los días de ayuno ayunábamos todos, hasta los perros y gatos de la casa, porque Dios se complacía en el ayuno, y yo crecí pensando que sufrir era la forma de agradar a Dios, que sacrificarme era lo correcto, que aguantar era lo que las mujeres buenas hacían. A los 14 años tuve mi primer novio de la iglesia, él tenía 18, me engañó con una amiga, organizamos para atraparlo juntas, apareció subiendo la colina y las dos salimos de detrás del arbusto para confrontarlo, corrí a casa llorando, y semanas después descubrí que había embarazado a esa chica, mi primer golpe emocional, mi primera traición. Poco después mi papá nos mandó de vuelta a Goiás, dijeron que mi abuela paterna iba a cuidarnos, pero cuando llegamos a la terminal de autobuses ella no apareció, nos quedamos abandonadas hasta que una tía nos recogió, y empezó otro capítulo de sufrimiento. Viviendo con mi abuela que escondía la comida, que guardaba galletas, frutas, azúcar bajo llave. Yo llegaba de la escuela muerta de hambre y no había nada, hasta que descubrí un centro comunitario cerca donde daban comida y pasé a ir ahí. Todos los días después de clases. No tenía dinero ni para compresas, usaba calcetines viejos que lavaba, mi tío que tenía mejor situación a veces me daba 5 o 10 reales los domingos y yo guardaba para comprar crema para el cabello y compresas, fue horrible, me enfermé. Necesitaba hacer exámenes médicos, mi abuela no me dio dinero para el autobús, caminé casi 2 horas hasta el hospital. Mi papá me sacó de ahí y me mandó con otro tío,
del lado de mi mamá, y ahí empecé a trabajar a los 15 años en una tienda. El dueño era extremadamente prejuicioso, me decía mira tu color de piel, no vas a conseguir empleo en otro lugar, me pagaba muy poco pero me manipulaba para que no me fuera, a veces era bueno, nos llevaba a restaurantes en Navidad, pero siempre con esos comentarios sobre mi apariencia, mi color. Después me mudé con otro tío que tenía mejor situación económica, pero dormía en un cuartito al lado de la cocina, lleno de cucarachas y ratones, era la despensa donde guardaban comida, no tenía acceso a la casa principal, no podía ver televisión, solo podía usar la cocina y el baño externo. La hija de mi tía tenía celos de mí y me hacían sentir que no pertenecía. A los 16 años le dije a mi papá que no aguantaba más, que o volvía a Sao Paulo con él o me iba a vivir sola. Él no quería que volviera porque la zona era peligrosa, llena de drogas y violencia, entonces me fui a vivir sola, con 16 años, completamente sola. El día que me fui, mi tío y su esposa pusieron mis cosas en la calle, solo tenía una cómoda con mi ropa y algunos cuadernos de la escuela, unos vecinos de la iglesia me ayudaron con un carrito de construcción a llevar todo a la casita que iba a alquilar, no tenía nada, solo mi ropa, un colega de la escuela me prestó un colchón viejo, junté 2 bancos, puse el colchón encima y ahí dormía. Una persona de la iglesia me consiguió una estufa, un tanque de gas, sobreviví meses sin refrigerador, sin nada, trabajaba todo el día, almorzaba en el trabajo, una vecina me dejaba guardar frijoles y carne en su refrigerador hasta que mi papá me ayudó a comprar un refrigerador y una televisión. El dueño de la casa me cobraba la electricidad muy cara, $80 mensuales, después descubrí que había hecho una conexión ilegal y yo pagaba la luz de las 2 casas, me enojé mucho con él. Además hacía fiestas con música altísima y no podía dormir, me mudé a otra casa más cerca de la escuela. Vivía con una tristeza profunda, una carencia enorme. Intentaba acercarme a la familia pero nadie me buscaba, nadie me visitaba, y yo cargaba con ese sentimiento de culpa, sintiendo que nunca era suficiente, que había algo malo en mí. Trabajé en varios empleos, salí de la tienda y me convertí en secretaria de una empresa, saqué licencia de motocicleta, abrí un consorcio, compré una moto para poder estudiar, porque quería ir a la universidad pero no sabía cómo, pasar en universidad pública era muy difícil con mis estudios tan débiles de escuela pública. En la iglesia sentía la soledad de la mujer negra, las chicas bonitas, de cabello liso, rubias, conseguían novio primero, conseguían los mejores maridos, yo era considerada fea, flaca, la que no se arreglaba porque no tenía dinero para ropa buena ni zapatos buenos, ningún muchacho se interesaba en mí, me quedaba ahí excluida con mi sueño de casarme. Conseguí otros noviecitos en la escuela pero nada serio, y dentro de la iglesia era más difícil todavía, los muchachos de la iglesia querían a las más bonitas, la negrita quedaba con lo que sobraba, tenía esa frustración, pensaba no voy a casarme nunca, soy fea. Empecé a sentirme muy vieja con 20 años sin novio. Conocí a un hombre en esa iglesia, él era mucho mayor que yo, como 10 u 11 años mayor, yo tenía 20 años, él era predicador, usaba traje y predicaba, yo tenía el sueño de casarme con el predicador de la iglesia. Una misionaria amiga nuestra nos presentó, él ya había estado casado, tenía una hija. Salimos como 2 meses pero por insistencia mía porque él no quería nada conmigo, no me buscaba, no me llamaba, yo lo llamaba y no me atendía. Después de 2 meses de este noviazgo que solo existía en mi cabeza, él fue a predicar en mi iglesia y al final del culto me llamó a un rincón y terminó conmigo. Ese día quise morirme. Llegué a casa llorando tanto que tenía hipo. Unas amigas de la iglesia vinieron a acompañarme, una durmió conmigo esa noche porque yo lloraba sin parar, indignada. ¿Cómo puede terminar conmigo así, en la iglesia, con todos viendo? Después me enteré de que él decía que no le gustaba, que era muy joven para él, pero enseguida consiguió otra chica de 15 años, también de la iglesia, y después esa chica le hizo lo mismo que él me hizo, terminó con él enfrente de toda la iglesia, ironías del destino. Continué en esa iglesia, ningún muchacho se interesaba en mí, hasta que casi con 21 años hubo un evento, una pareja amiga me dijo fulano está soltero, y fulano era otro que se decía predicador, alto, moreno como me gustaban, vestido de traje, predicador y cantante según él. Fuimos a un culto, después fuimos a la casa de esta pareja amiga a cenar, ahí nos presentaron, y después de ese día no nos separamos más, empezó un noivado, no recuerdo si hubo pedido de noviazgo oficial, creo que solo fuimos presentados y empezamos a salir desde ese día. Yo tenía un viaje planeado para visitar a mi papá en Sao Paulo, este hombre se desesperó, Dios mío, la voy a perder, no va a volver, era solo un viaje pero yo siempre había pensado en volver a Sao Paulo, estaba muy apegada a mi papá. Me fui por un mes y él me llamaba,
Me mandaba mensajes de texto porque no había WhatsApp todavía, estaba desesperado pensando que no volvería. Cerca del final del viaje él me dijo que había comprado un anillo. Yo pensé que estaba bromeando. Me llamó y me preguntó: quiero saber qué quieres conmigo, si quieres algo serio o no, porque yo no quiero jugar. Le dije que si quería casarme, y este hombre dijo la palabra mágica: casamiento. Eso hizo que mi corazón saltara, mis ojos brillaran, pensé: alguien gusta de mí, la chica fea de la iglesia, alguien quiere casarse conmigo. Vi la posibilidad de realizar mi sueño de familia, de llenar ese vacío que siempre busqué llenar. Cuando volví del viaje, él dijo: tal día vamos a comprometernos en la iglesia. Compró un anillo de oro. Dijo que lo compró al contado, pero después descubrí que lo había financiado. Este hombre era extremadamente mentiroso. Fuimos y hablamos con el pastor, nos comprometimos enfrente de todos en la iglesia. El pastor hizo el compromiso y no hubo orientación ninguna. El pastor no me llamó para conversar. Mira, ¿es esto lo que quieres? Yo no tenía a quien recurrir, no tenía un familiar, no tenía acogida, no tenía a nadie. Era yo con este sueño loco que tenía de casarme. Empezamos a organizar los preparativos para la boda. Él era una persona sin mucha perspectiva de vida. No había terminado la preparatoria, vivía un poco lejos de mi casa. A veces decía que había venido en autobús pero llegaba en bicicleta, después descubría que había venido caminando. Mentira, mentiroso, la mentira en los pequeños detalles. Él iba a mi casa y se quedaba hasta tarde. Yo cansada queriendo dormir porque al día siguiente temprano tenía que trabajar, a veces me iba a acostar, este hombre se quedaba ahí mirándome. No se despegaba de mí, yo pensaba que todo eso era amor. ¿Cómo me ama? Viene a mi casa caminando. Me ama tanto, no quiere separarse de mí. Me mandaba mensajes, me llamaba, era pegajoso. Organizamos la boda, escogimos padrinos, repartimos invitaciones. Yo congregaba en una iglesia donde a la gente le gustaba ayudar. Hicieron un shower de regalos, gané muchas cosas. Organizamos el shower. Mi papá, aunque no tenía buena situación económica, compró cosas para hacer la cena. El día de la boda llovió muchísimo. Fue uno de los días que más llovió en mi ciudad en Goiás. Mi boda fue dentro de la iglesia. En el fondo había un espacio de fiestas que el pastor estaba construyendo. Se mojó todo. Yo estaba en el salón de belleza y me desesperé con la lluvia. Llegué a la puerta de la iglesia. Llegué primero que él. Me quedé en el carro esperando que él llegara. No sé si estaba ayudando allá. El personal me contó después que fue una locura mojarse todo. El personal salió secando las cosas de la iglesia para que yo pudiera entrar y casarme. Algo que necesito mencionar es que antes de la boda, cuando noviaba con él, visité la casa donde vivía. Él vivía en el fondo de la casa de una señora. Fui 1 o 2 veces a esa casita. Cuando entré vi que no tenía nada. Era una casa de 1 cuarto con baño o 2 cuartos con baño. Este hombre no tenía nada. Dormía en un colchoncito viejo, la ropa tirada, la casa un desorden. Yo miré y pensé: el muchacho tenía como 9 años más que yo, un hombre que trabaja, dice que trabaja, pero no consiguió comprar una cama para dormir, un closet. Nada, el hombre duerme en el colchón viejo en el piso, pero ahí estaba el síndrome de la salvadora, de la buenita. Pobre, Dios mío, vamos a casarnos, vamos a construir todo juntos. Sentí lástima de él, era una bandera roja pero no podía entenderlo, tan grande era mi sueño, mi deseo de casarme. Nos casamos, entré en la iglesia. Vi unas cosas desorganizadas porque la persona que hizo la decoración no arregló nada y la lluvia desorganizó todo. Faltó una tela que yo quería en el altar de la iglesia. En fin, hicieron la ceremonia. Yo entré. Mi sueño era entrar cantando. Yo cantaba en la iglesia, entonces mi sueño era entrar cantando. Creo que esta cuestión del casamiento viene un poco de la infancia porque en mi infancia nunca fui oída, nunca fui observada, crecí abandonada, nunca fui la niña que alguien miró. Esa niña que cuando se pone un disfraz para la escuela todos la ven, todos le dan atención, el papá, la mamá, la abuela, el abuelo dando atención a esa niña. El casamiento fue para mí un día donde todos iban a prestarme atención. Yo era la novia, estaba realizando. Era como si mi niña interior estuviera realizando el sueño de princesa, yo vestida de novia con mi disfraz, porque nunca me vestí de disfraz en la infancia. Era una infancia extremadamente miserable, extremadamente pobre. Nunca me vestí de disfraz en mi infancia. No tenía ropa, no tenía zapatos, no tenía nada, era todo regalado por otros, lo que los hermanos de la iglesia daban usábamos. No tenía ganas de ropa nueva, no tenía zapatos nuevos, no tenía. Esa ropa la ganábamos de los hermanos de la iglesia, pero los zapatos, mi hermana y yo siempre tuvimos pie grande, no conseguíamos zapatos, entonces usábamos mucho chanclas. En esa época era la tal de la conga y usábamos eso. Nunca tuve ponerme ropa buena y que la gente me mirara y dijera qué ropa linda tienes, qué disfraz lindo de la escuela. Nunca tuve eso. Nunca me vi. Recuerdo que tenía el sueño de tener unos al estar,
Antiguamente se usaban esos al estar grandes, largos, hasta las piernas, tenía ganas de tener porque era algo que llamaba la atención. Todos tenían, yo no conseguía tener. Mi sueño era tener una mochila con rueditas, no tenía tampoco, llevaba mis materiales en una bolsita de plástico. No recuerdo ni haber tenido mochila. No recuerdo haber tenido mochila para la escuela, llevaba en bolsita de plástico. Ese día del casamiento era esa niña vestida de disfraz en la ilusión de que iba a casarme y todo se iba a resolver, iba a tener mi familia, ese día del casamiento todos prestándome atención, hasta el hecho de entrar cantando en mi cabeza en ese momento estaba entrando cantando para él, pero no era. Creo que era más un refuerzo para que las personas me prestaran atención. Es una novia bonita, yo que siempre me sentí muy fea, que nadie en la iglesia quería salir conmigo, la familia no soportaba, ese día estaba bonita, estaba con vestido, entré cantando. Me casé, no amaba a ese hombre, amaba lo que idealicé en mi cabeza, no había amor por él, no había pasión, fue el muchacho que quiso casarse, el muchacho que me miró y me pidió en noviazgo. Me pidió, dijo que quería casarse conmigo, entonces idealicé aquella cosa que tenía en la cabeza de casarme con un predicador de la iglesia. Fue el único que se interesó y todo lo que hacía, el hecho de venir caminando a mi casa era migaja, yo decía me ama, mira lo que hace por mí, nunca me dio nada porque no tenía mucha perspectiva de vida. Era extremadamente mentiroso, después en el casamiento se revelaron los vicios que tenía. Realicé ese sueño, me casé con él, recuerdo que sentí una alegría que solo existía en mi cabeza, una fantasía. Me casé, fuimos al fondo de la iglesia, hicimos la parte de la fiesta ahí, la comida, después fue una locura para llevar a uno en casa, llevar a otro en casa. Hasta tuvimos que sacar el dinero del corte de corbata para pagar a alguien para que llevara a otro a casa, fue un día muy lluvioso. Acabó la boda 5 de la tarde, me llevó a casa, dejamos las cosas de la boda y este hombre vino a aparecer en casa 10 de la noche. ¿Dónde estabas? Fui allá a la casa donde la hermana y la mamá estaban hospedadas. Este hombre llegó a casa cambiado, ese hombre que se había casado conmigo hasta las 5 de la tarde era uno, cuando llegó a casa 10 de la noche era otro hombre, mirada diferente, todo cambiado, cara cerrada, malhumorado, parecía otra persona, dije no conozco a este hombre. Este hombre que entró aquí no lo conozco. Cuando fue la hora de dormir, este hombre me dio la espalda y se fue a dormir, lo toqué. Dije, pero señor, no era usted quien quería mantener el noviazgo en santidad, pero está así, primera noche de bodas, él con la cara fea, malhumorado ahí conmigo, hizo algo ahí mal hecho, qué cosa más fea, ahí después al otro día íbamos a viajar al interior de mi ciudad. Pero en esa época teníamos 2 motos y las motos estaban con los documentos atrasados, le dije fulano. Habla con tu familia que nadie tome estas motos y ande por ahí, para no parar en retén, deja las motos guardadas, cuando volvamos de viaje vemos que sobró de dinero para pagar el documento de al menos una de las motos. La cuñada tomó la moto y salió, íbamos a viajar por la tarde porque este episodio pasó por la mañana y ella salió con esa moto con su esposo y fue detenida en el return. Fue aquella confusión, me puse muy nerviosa, dije fulana, no era para que tomaras la moto. Aquella confusión que pasó ahí ese día y la policía dijo que iba a llevar la moto presa, tomé todo el dinero de la corbata, pagué los documentos de la moto y fue un motivo más, una cosa más que él anotó en su cuadernito de la maldad, que peleé de nuevo con la hermana, que era culpable, no podría haber reclamado a la hermana de ella haber tomado mi moto. Fuimos a viajar para la luna de miel a un lugar bonito, agradable, nada pasó en esa luna de miel. Este hombre no me buscó, sobre mí fue puesta la culpa de que peleé con la hermana, él siempre tiraba en mi cara esta cuestión de la pelea con la hermana, que no amaba a la familia de él, que iba a quedar así, cuando iba a reclamar yo decía fulano, luna de miel, no, pero es porque no sé qué, siempre tiraba ese episodio en mi cara. Volvimos de la luna de miel y empezamos nuestra vida de casados, nuestra vida de casado era así, el mal me buscaba y siempre tiraba en mí. ¿Cómo puedo amar a una mujer, amar a una persona que odia a mi familia? Transfirió la culpa a mí, el gaslighting, transfirió toda la culpa a mí, era culpable de que no me buscara, era culpable de que no sintiera amor por mí. Este hombre consiguió disfrazar muy bien por un año un poquito más, tenía episodios que es el pega y después abraza, el muerde y sopla, tenía esos episodios, me trataba súper mal, me llamaba loca de esto, de aquello, pero después hacía alguna cosa que me agradaba, me llevaba por ejemplo a comer, a salir, a pasear o compraba algo para mí, eras loca. No te gustaba la familia, fue todo el periodo del casamiento así. Este hombre, la cuestión del relacionada a la cuestión sexual, yo decía, debe ser cosa, baja testosterona, él decía sí,
baja testosterona, yo mintiéndome a mí misma cuando estás con las escamas en los ojos, mira esto, baja testosterona, sí, debo estar con baja testosterona, hasta una vez fuimos al urólogo, entré en la sala del urólogo, dije, este muchacho tiene poca edad y está así asada. Le hablé al urólogo, pida unos exámenes para él, en la postura realmente estoy con baja testosterona. Hizo los exámenes no dieron nada, no dieron nada. Todo el casamiento yo lo buscaba. A veces él me buscaba, era hecho mal, pero yo con aquella cabeza, no es cosa de mi cabeza. Pobre, necesita ayuda, vamos a orar, él va a cambiar. Pobre, sufrió la violencia en la infancia, necesita una mujer para ayudarlo, una mujer que pelee por él, repitiendo mi patrón del primer casamiento. Voy a pelear, voy a luchar, voy a entrar en guerra, en oración por este hombre va a cambiar. Nuestra vida era así, no teníamos muchos contactos de a dos. Este hombre no le gustaba abrazar, a veces yo iba a abrazarlo. Estaba en la cocina a veces haciendo alguna cosa, yo iba a abrazarlo por detrás, me empujaba, tengo calor, no sé qué, tengo calor, hacía aquella cuestión de la transferencia de la culpa a mí, a veces me culpaba de no ser cariñosa. A veces cuando iba a reclamar alguna cosa de él, no, pero tú no eres cariñosa conmigo, tú no me tratas bien. Me quedaba loca. Decía gente, pero hace pocos minutos, hace pocos días estaba intentando abrazar a este hombre me rechazaba. ¿Qué está pasando? Empecé a enloquecer, Vivi, empecé a enloquecer, dije gente, pero, él tenía una táctica muy grande que era así, demoraba para dormir, llegaba en casa, dejaba para cenar bien más tarde. Solo después fui a entender eso, alegando que, no voy a cenar y acostarme porque si no puedo sentirme mal. En eso yo ya estaba cansada porque necesitaba despertar al otro día temprano para trabajar y me iba a dormir y nada pasaba. ¿De quién era la culpa? Mía que dormí, él dejaba para cenar tarde. Consecuentemente cenar tarde tiene que hacer la digestión. Consecuentemente va a dormir ¿cómo? Va a dormir con la barriga llena, entonces dormía tarde. Después fui tomando estas cuestiones de él ahí en la televisión viendo sus videitos. Bien después fui a saber. Después de un año empecé a tomar esas cosas, empecé a volver a ir detrás en el celular de él, en ese periodo después fue 2 años de casados. Nosotros conseguimos comprar una casa, buscamos una casa para comprar, la entrada quien dio fui yo, después eso se volvió contra mí. Compramos una casa y realicé un sueño, dije me casé de nuevo, en total estado de negación, me casé de nuevo, compré la casa, fue un sueño, esta casa que compramos, fuimos amueblando la casa, estaba deslumbrada con aquello. Dije no, pero todo supera, voy a superar esta cuestión nuestra de la vida de a dos, será superada, Dios nos dio nuestra casa. Era más una confirmación, es como si Dios golpeara el martillo, el casamiento es de Dios, mira la casa que compraron. Él empezó a trabajar en 2 empleos, hoy veo que también era una fuga, teníamos un propósito también de comprar un carro, él dijo, yo dije fulano, puedes conseguir otro trabajo ahí nosotros vamos, yo también voy trabajando. Voy ayudando, vamos a juntar el dinero para comprar un carro. Le gustó la idea, pero después empezó a no gustarle la idea a Amar, porque trabajando en 2 empleos, más lejos de mí quedaba, más sin tener que cumplir sus obligaciones de hombre quedaba. Porque empezó a llegar muy tarde. El expediente de él era hasta determinada hora y ya para el final de la relación empezó a llegar más tarde todavía, diciendo que estaba en el trabajo. Entonces era una excusa para que yo no cobrara ningún tipo de intimidad con él, porque estaba cansado, estaba trabajando. Entonces empezó a amar esa idea de 2 empleos, de trabajar en 2 lugares. Él trabajaba, yo quedaba responsable de limpiar la casa, hacer compras, cuidando del hogar, hasta cortar césped cortaba yo, pintaba yo, hacía todo, cambiaba focos, hacía todo en casa, él trabajando en 2 lugares, de día en un lugar, de noche hasta medianoche en otro lugar, yo ahí siendo aquella esposa sabia, aquella esposa que oraba, que buscaba a Dios por ese casamiento. Empecé a enfermarme en ese casamiento. Me convertí en una persona muy enferma, tenía crisis de ansiedad terribles que paraba en la emergencia, llegaba y decía doctor, estoy infartando. Vivía en el cardiólogo haciendo exámenes, el cardiólogo no encontraba nada pero yo tenía síntomas de infarto mismo. Sentía un aprieto en el pecho que en las espaldas, todos los síntomas de un infarto de la ansiedad tenía. Hasta hubo una vez ya al final del casamiento que el cardiólogo me alertó, dijo mira, tú probablemente estás con ansiedad, porque veo aquí en tu prontuario que vives buscando la emergencia, marcando consulta conmigo con los mismos síntomas. Entonces tenía crisis de ansiedad, vivía enferma, vivía gripada, vivía con rinitis, vivía con sinusitis. Pensaba que era mi inmunidad que estaba baja, pero no era eso,
Era mi cuerpo gritando para salir de esa situación que vivía, era mi cuerpo que gritaba. No conseguía entender eso. Mi mente ya estaba condicionada a ser culpable del fracaso de esa relación, me veía como culpable, él puso eso sobre mí. Tú eres la culpable de esta relación, no te busco sexualmente hablando porque tú eres culpable, porque no puedo relacionarme con una persona que no gusta de mi familia. Porque puso eso en la cabeza del que yo no gustaba de la familia de él, trabajo demasiado. Entonces era culpable. Pobre, está trabajando demasiado para darnos lo mejor, entonces no puedo cobrarle nada. Enfermé, me convertí en una persona nuevamente triste. No me reconocía más, decía que era aquella chica de la iglesia, aquella moza de la iglesia, no me reconocía más, era culpable. Me sentía culpable de esa relación, era una persona extremadamente triste, tenía crisis de ansiedad, tenía muchas pesadillas de noche. Me sentía oprimida por el opresor mismo, por el enemigo, cuántas veces estaba durmiendo, sentía una cosa venir sobre mí así, apretar mi garganta para matarme, un peso como vi la imagen del propio ser de abajo viniendo sobre mí, apretándome así para matarme, porque era para matarme, porque nuevamente empecé a tener depresión. Empecé a tener ganas de morir, empecé a pedirle a Dios que me llevara, empecé a querer que un camión pasara sobre mí. Tenía muchas pesadillas de noche, pasaba noches y noches despierta, pasé a tener muchas crisis de insomnio, muchas crisis de ansiedad, una tristeza profunda y muchas pesadillas, hasta que hubo algunas veces que salí en la calle sin rumbo, a veces él me llamaba, ¿dónde estabas? Decía estoy por ahí enfriando mi cabeza, andaba sin rumbo. Tanto que este hombre trabajó en mi mente, trabajó en mi psicológico. Hubo una vez hasta que mandé mensaje para él y le dije fulano, hay carne en casa, eres tú quien es la mujer de la casa, tienes que saber, ya fue en el periodo más hacia el final de la relación, porque después que trabajó en el restaurante, compró el carro, cambió, yo también ayudé a comprar el carro, cambió, se convirtió en la persona más agresiva todavía en la cuestión de la manipulación. Realmente quería destruir mi psicológico. Eres loca, estás viendo cosas. Este hombre llegaba tarde en casa. Estás viendo cosas. Después del carro cambió más todavía, porque ahí ya tenía certeza ella no va a dejarme. Primer casamiento, segundo conquista de la casa, tercero carro. Tenía certeza de que podía hacer de mi gato zapato, que no iba a dejarlo, porque el peso del segundo divorcio es muy grande. Tenía vergüenza cuando pensaba en divorciarme. Tenía vergüenza, decía no puedo divorciarme. ¿Qué es esto? Errar, aceptar que fallé 2 veces, no iba a tener esa valentía. Decía no, pero divorcio no pasaba por mi cabeza, sumirme, desaparecer. Entonces andaba mucho sin rumbo y yo llevaba toda la culpa. Ah, porque no inflé el neumático de la moto y él necesitaba inflar. No, eres culpable. No inflaste el neumático de la moto, ahora estoy aquí teniendo que usar mi hora de almuerzo para inflar el neumático. Después el carro tenía una suciedad, reclamaba tú no limpias el carro y yo lavaba el carro sí, quedaba una semana sin lavar. No, estás en casa. Estoy trabajando en 2 empleos, no tienes coraje de lavar el carro, tirando en mi cara que el carro era mío. Decía el carro es mío. Digo no, suyo no señor, yo ayudé a comprar. Entonces después de la historia de ese carro cambió más todavía, hacía una manipulación en mí tan grande que tipo así, yo decía fulano, pero soy cariñosa contigo. No, tu cariño es de falsedad, decía fulano, pero te voy a abrazar y tú me empujas, no aceptas mi abrazo. No, es pura falsedad, por eso no acepto. Tenía constantemente esta cuestión de andar sin rumbo, tomaba la moto, andaba sin rumbo, iba al shopping, me convertí en una persona todavía más consumista, descontaba todo en ropas, en zapatos, tuve muchas deudas por ropas y zapatos, quería llenar mi vaso, que no estaba llenando también en este segundo casamiento, quería llenar el hueco en mí, quería pegarme a algo. Tenía muchas ropas, tenía muchos zapatos. Recuerdo al final de 2022, que fue el año que compramos el carro, fui a pasar el cumpleaños, la Navidad, en mi abuela materna, dije fulano, ¿vienes conmigo? No voy a quedarme en casa solo. ¿Quién dijo que fue a quedarse en casa? Fue a pasar Navidad con esa amiga nuestra en común que teníamos. Otro episodio. Otra vez fui a hacer un ultrasonido, él quedó, no avisé, no conseguí avisarle que iba a demorar un poquito. No, ¿por qué no me avisaste de ese ultrasonido? Debería estar en la empresa todavía haciendo hora extra, no sé cuánta hora extra hacía este hombre. Fuimos a viajar al litoral de Río de Janeiro, un lugar muy bonito, el nada estaba bueno para él, reclamaba de todo, reclamaba de la comida, reclamaba de las playas, decía que el lugar no era bonito. En ese viaje fue la primera vez de él, de andar en avión,
como aquella esposa decía, va a andar en avión, realizar un sueño. Anduvo en tren por primera vez. Anduvo en avión por primera vez, conoció la playa por primera vez y nada estaba bueno para aquel ser humano. Volvimos de viaje, fue a la casa de la familia de él y volvió de la casa de la familia del peor todavía, tratándome súper mal. Él nunca me agredió físicamente, pero la gente piensa que la manipulación psicológica no es una agresión, es sí una agresión, no basta golpear a alguien para hacer una agresión. La manipulación psicológica también es una de las peores agresiones que hay. Después estudiando, buscando autoconocimiento, fui a entender que él es el narcisista oculto. Mucha gente dice ay, pero no se puede hablar, no se puede dar diagnóstico. Gente, la víctima es quien sabe quién es el narcisista, porque el propio narcisista nunca va a buscar ayuda. ¿Cómo va a saber si no busca ayuda? Si cuando decía para el fulano, no es normal esto, no es normal aquello, no. Eres tú quien tiene que buscar al psicólogo, eres tú la loca, eres tú la loca. A veces le decía fulano, no es normal esto, no es normal aquello, no. Eres tú quien tiene que buscar al psicólogo. Eres tú la loca, eres tú quien no me ama de verdad, eres tú la mentirosa. Entonces el manipulador, el narcisista nunca va a decir necesito ayuda, soy narcisista, estoy haciendo un terror psicológico con esta persona. Es la víctima quien va a estudiar, quien va a investigar, quien va a buscar ayuda. Pasó el año 2022 todo. Continué con ese escenario. 2023, que fue cuando viajó a la casa de los parientes de él, volvió peor todavía, volvió mucho más agresivo verbalmente hablando, constantemente tenía los tratamientos de silencio, pasaba días y días sin hablarme, eso me mataba, eso me consumía, que yo quedaba sin entender, andaba pisando huevos, decía no, tengo que hacer correcto porque no puedo decepcionarlo, no puedo hacer nada para dejarlo triste. No puedo hacer nada que no agrade, tengo que andar en la línea. Entonces vivía andando con miedo, decía no puedo hablar nada errado. A veces posteaba alguna cosa en internet, alguna frase, la hermana mandaba mensaje para él, que después fui a entender que ella dentro de ese ciclo todo probablemente era un mono volador, porque yo posteaba una frase, posteaba una foto, ella corría, mandaba mensaje para él, llenaba la cabeza de él volvía a tener rabia de mí porque posteaste. Una frase que es indirecta para fulana y no era una frase que quise postear en internet. Después fui a entender ya al final de esa relación que conviví con una persona que tenía ese narcisismo oculto, que es el peor, porque no entendía, hasta un año de casamiento viví el bomb love, el disfrute, aquella cosa, durante el casamiento eran picos, era extremadamente manipulador, transfería mucha culpa a mí pero yo no entendía, era una confusión en mi cabeza, porque transfería la culpa. Quedaba días y días sin conversar conmigo y después de la nada volvía a conversar, aparecía con regalo, aparecía con un pastel, me llevaba a comer, me llevaba a merendar. Todo el relacionamiento era esa confusión en mi cabeza que tengo a veces hasta dificultad de hablar. Recuerdo que a veces salíamos de carro, íbamos a ver los amigos en la ciudad de al lado y volvía muy tarde, porque con los amigos era una persona, sonreía. Gente, nunca, no vi la sonrisa de este hombre conmigo, no vi esa sonrisa de este hombre dentro de casa. Pero con los amigos sonreía, conversaba, daba carcajadas, tenía un semblante diferente con los amigos. Pero cuando entraba dentro del carro, subía en la moto para venir de vuelta, cambiaba, no conversaba más nada, cara cerrada, hasta lo llamaba de ogro, ogrito, a veces yo romantizaba la situación. Mi ogrito no era una persona que tenía rabia de la vida, tenía rabia de la mujer, tenía rabia de mí, porque no era conmigo con quien quería estar. Intentó disfrazar muy bien ahí por un año. Los primeros años de casado, después creo que eso empezó, la cuestión de tener que probar a la sociedad que era hombre, tener que probar a mí que era hombre empezó a sofocar y no soportaba más. Una vez volviendo de carro, llegó a casa muy bravo, con la cara cerrada, hablando que casi chocó el carro porque estaba durmiendo, no podría dormir dentro del carro, volvíamos tarde porque tenía que agradar a los amigos, quedaba hasta tarde por ahí en cafetería, conversando con los amigos, en la vuelta yo sentía mucho sueño y dormía. Pero no podía dormir dentro del carro, tenía que quedar ahí dentro del carro haciendo que, si quedaba callado, no conversaba, era cara cerrada. A veces giraba para él y decía fulano, pero aquí dentro de casa conversamos, no sonríes, quedamos días y días sin conversar, pero sal ahí en el portón, encuentra un amigo, es diferente. ¿Por qué sonríes con los amigos? ¿Por qué dentro de casa no sonríes? Aquí dentro de casa no conversas, aquí dentro de casa no me abrazas. Empecé a sentir falta de abrazo, empecé a sentir falta del contacto, del acogimiento, del abrazo, del toque. Empecé a sentir esa falta en 2023, fue el último año de casado,
Empecé a sentir falta de ser abrazada, vivía con una persona que odiaba el abrazo, odiaba la conversa, era cara fea todo el tiempo. Era un silencio y salía en la calle. Yo decía no, la culpa es mía mismo, soy culpada de ese casamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Voy a orar para que Dios cambie esa situación. Oraba: Señor, coloca amor en mi corazón por mi marido. Señor, coloca deseo sexual en él por mí. Señor, coloca deseo sexual de él para mirarme con deseo sexual. Y no, durante el casamiento tomaba el celular de él, miraba, estaba todo ahí. Vivi, estaba todo ahí. Decía fulano: ¿y qué es esto, fulano? No dijiste que ibas a cambiar, no dijiste que ibas a buscar ayuda, no dijiste que esto, que aquello. No, lloraba. Ay, caí de nuevo, soy débil, perdóname, esto remite a mi trauma de la infancia. Yo con lástima del hombre perdonaba y miraba el celular del de nuevo, estaba ahí, perdonaba. Iba a la oración, aumentaba oración, despertaba de madrugada y buscaba a Dios. Señor, cambia a este hombre. Señor, cambia. Señor, haz que le guste de mí, no quiero destruir mi casamiento. El peso del segundo divorcio rondándome, decía no, pero no aguanto más esto, voy a divorciar. La culpa venía sobre mí. No, pero erraste una vez. Errar la segunda vez, errar nuevamente. No aceptaba que aquel casamiento estaba despedazándose en mis manos. Quien estaba casada era solo yo, él ya no estaba casado. Alias, nunca estuvo casado. Nunca estuvo casado. Quien estaba casada era solamente yo. Tomaba aquellas cosas en el celular de él, empecé a sentir repulsa. En el último año empecé a sentir asco de él. Empecé a sentir repulsa porque veía aquellas imágenes, venía sobre mí, teniendo pesadillas de noche, mi cuerpo enfermándose, viviendo enferma, con enfermedades tras enfermedades, este hombre colocando en mi cabeza que era loca, que estaba viendo cosas que no eran nada de aquello, que me amaba, que tenía que perdonarlo por quedar viendo aquellas imágenes, aquellas cosas. Decía: realmente tengo que perdonar, tengo que luchar, pero empecé a sentir asco de él. En el último año de casamiento empecé a mirar para él, no sentía más nada por él, realmente entré en un cansancio. Estaba cansada porque no dormía, tenía pesadilla, vivía enferma, literalmente estaba cansada. Empecé a mirar para aquella mujer, aquella fuerza de aquella mujer que tuvo allá en el primer casamiento. Decía no, opa, nadie me ama más que Jesús. ¿Quiénes son las personas para juzgarme por desistir de una historia que entré en esa historia? Que tuve personas y cosas que validaron mi entrada en esa historia. Tengo mi parcela de culpa, pero tengo personas alrededor que validaron esa historia. Como allá en la iglesia que en la época nuestra de jóvenes tenía un profeta, aquel profeta que tiene en la iglesia que vino allá sobre nosotros, puso la mano, habló que nuestro casamiento era de Dios, que Dios estaba preparando y todo, entonces muchas cosas validaron, hicimos curso de novios. Entonces cuando busqué la ayuda de esos pastores y dije: mira, está pasando esto y esto, todo el mundo me ignoró y creí en la palabra de un hombre y me casé, que era mi pastor en aquella época. Tengo mi parcela de culpa. Pero personas a mi alrededor, situaciones, escenario validaron esa historia que entré en ella porque era ciega, porque era dependiente emocional, que moría de miedo de pasar necesidad. Vivía de alquiler en la época, quedé desempleada bien en la época anterior al casamiento, entonces era mucha confusión en mi cabeza. En el último periodo del casamiento empecé a cambiar mi oración nuevamente, rescaté aquella Sofía del inicio, dije: opa, fue así que hice para divorciarme. No fui a preguntar a ningún pastor si era para divorciarme o no. Fue así que hice en el primer casamiento. Fui a hablar con mi centela divina, fui a hablar con el Espíritu Santo que habita en mí, que está dentro de mí. Que hasta entonces quedaba imaginando que el Espíritu Santo es allá afuera, Dios es un Dios de afuera, pero es un Dios, tengo un Dios que está aquí dentro. Empecé a preguntar para ese Dios que está aquí dentro. Señor, abre las escamas de mis ojos porque no estoy consiguiendo ver. Aquí en ese casamiento que es un casamiento fracasado, un casamiento fallido, dije, abre mi visión. Empecé a orar, recuerdo que en esa época también estaba hasta pensando en tener un hijo, quedar embarazada, en tener un hijo, decía: ahora compramos nuestro carro, podemos tener un hijo. Recuerdo que en la época hasta empecé a tomar ácido fólico, pero cuando retornó del viaje de la familia de él, que empezó a empeorar, fue ahí que empecé a cambiar mi oración. Que un punto muy interesante para mí tomar la decisión de cambiar mi oración fue que cuando viajó a la familia de él, quedó unos 20 y pocos días lejos de casa. Dormí bien, dormí muy bien esos días, sentí una paz dentro de mi casa, sentí una paz al dormir tan grande,
No tuve pesadillas, no tuve encuentros con el ser de abajo, sentí una paz que sale de todo entendimiento, dormí tan bien que dije es ese ser que me está enfermando, es ese ser que me está enloqueciendo. El mundo que vivía, el mundo de la pornografía, el mundo de la mentira, el mundo de la suciedad era tan grande que eso entra para dentro de nuestra casa. Recuerdo que a veces decía con él por favor, ora por mí, estoy tan triste, estoy tan enferma. Tenía dolores en el estómago, tenía muchos tipos de enfermedad y decía por favor, ora por mí. No oraba, no leía la Biblia, no quería saber de nada y era solo yo nuevamente luchando sola. Empecé a cambiar, pedir a Dios para sacar las escamas de mis ojos para que viera, el Señor nuevamente empezó a sacar las escamas de mis ojos, pasé a ver, empecé a sentir más asco por él, aquellas imágenes que veía, aquellos videos, aquellas películas, aquella búsqueda por muchacho de programa que hacía empezó a quedar fijo en mi mente, solo recordaba, cada vez que miraba para él quería nuevamente sentir amor por él, no conseguía, eran solo aquellas imágenes asquerosas. Continuó trabajando en ese lugar, en ese restaurante, recuerdo que fue el final del casamiento fue 2023, en noviembre fui a conmemorar mi cumpleaños, que hacíamos cumpleaños prácticamente en la misma semana, fuimos con algunos amigos a conmemorar el cumpleaños en ese lugar donde trabajaba. Ahí en este lugar había un mesero que según él era amigo de él, ese mesero empezó a hacer muchas bromas en tonos sexuales con él, mi marido y no sé qué, ¿sabes dónde va después del trabajo haciendo broma? Yo decía, no sé, que llega en casa tarde. Esa situación fue tan desagradable, Vivi, que recuerdo que había un vendedor de flores ahí, toma, ese mesero tomó las flores y ofreció así para él aquí mi amor, las flores para ti. No respetó en ningún momento mi cumpleaños, mi exmarido tampoco no reprendió al amigo mesero. Fue aquel clima tenso, muy molesta, dejé a todos ahí y fui para dentro del carro y quedé esperando que saliera. Cuando salió dentro del carro dije fulano, tú con ese historial que tienes, me faltaste el respeto, ¿qué broma es esa que estás con ese mesero? Y otra cosa, ¿por qué no reprendiste a ese mesero? ¿Por qué no tuviste respeto por mí, por las personas que estaban ahí a nuestro alrededor? Porque estabas gustando de la broma, si no estuvieras gustando hubieras reprendido. Eres loca, no puedo tener amigos más, eres completamente loca. Al otro día conversamos, vio el WhatsApp nuevamente, dijo que no iba a dejar a los amigos de él por causa de cosa que había puesto en mi cabeza, en fin, pasó, después cuando llegó el mes de noviembre cayó de moto, tuvo una fractura en la clavícula, en el huesito aquí. Hice toda aquella correría de ir allá, de acompañarlo en el hospital, la salida y busqué e hice todo ese acompañamiento después de ese accidente que tuvo, pasado como 2 semanas del accidente de él, en aquella correría de trabajar, de tener que limpiar casa sola, de hacer compras, de esto y de aquello, recuerdo que hubo un día que llegué en casa del trabajo muy cansada. Estaba sentado en una silla en el área. Fui, como en nuestro casamiento no había mucho eso, aquello, el hombre y la mujer dentro de casa, a veces la mujer pasa, el hombre golpea ahí en el trasero de la mujer, no había esas cosas, ese cortejo, no había abrazo, no había beso, esas cosas sentía falta, el abrazo, beso, cosas simples. Ese día recuerdo que tomé y llegué, estaba sentado en una silla, llegué, estaba muy calor, tomé, senté en el regazo de él, empezó ay, sal de aquí, está muy caliente, me empujó así, tomé, me levanté, fue para cerca de la estufa a terminar una comida que estaba haciendo, pasé la mano en el celular de él. Esto que la última vez que tomé cosa en el celular de él le dije la próxima vez que vea alguna cosa en tu celular voy a terminar contigo, voy a divorciarme de ti. Pasé la mano en el celular de él, corrí para el baño. En cuanto corrí para el baño empecé a ver todo. Tomé mi celular y empecé a filmar todo para probar que no era loca, porque podría borrar, probar que no era loca, viendo todo. Vivi, las pornografías con 3, 4 hombres, buscando muchacho de programa, esos sitios de que paga para ver las cosas, todo. Las escamas de mis ojos cayeron ese día, fui a ver, realmente fui a ver y fue tener la certeza. Lloré mucho ese día. Llamé a la persona que consideraba que era mi mejor amiga, dije está pasando esto amiga, necesito mucho de tu ayuda, estoy muy sola. Era solo esa nuestra amiga en común que tenía mucho amor por ella, un amor de hermanas mismo, que pensé que era persona que estaría de mi lado y no estuvo. Salí de ese baño, giré con el celular para él así, dije quiero divorcio, no acepto más la situación. Ay, perdóname, por favor, voy a cambiar como siempre hacía. Dije quiero divorcio y sal de aquí de casa ahora, sal de esta casa ahora. No, mira aquí, estoy todo lastimado. Dije pero lastimado, pero tiene para quedar mientras estoy trabajando y tú quedar con esas mirando esas cosas, yendo detrás de muchacho de programa, tienes, pero no, quiero divorcio, sal de esta casa.
Lloró. Espera mejorar. En fin, quedamos en la misma casa hasta mejorar. Esa amiga en particular, que era una persona que amaba mucho, teníamos una amistad muy fuerte. Pero en verdad quien era amiga era solo yo. Me escuchó ese día y después desapareció. No tuve el apoyo, el acogimiento después de eso que le dije que iba a divorciar, desapareció. Después fui a entender que él era el narcisista que se mostraba el hombre más bonito, hombre más amoroso para los amigos, pero para dentro de casa era otra cosa. En fin, al final esa amiga acabó quedándose del lado de él. Pasé por un proceso donde me sentí muy sola. Me sentí muy sola porque no tuve el acogimiento de nadie, de parientes, de las personas de la iglesia, pasé todo sola. Entonces quedó ese periodo ahí él dentro de casa, quedamos por creo que debe haber sido un mes, los dos ya separados dentro de casa. Le decía que saliera, decía que no iba a salir y que iba a salir solo después que volviera a trabajar. Aquella perturbación dentro de casa, aquel peso. Un día tuve una pesadilla muy grande, fue la última vez que tuve pesadilla. Vivi, ya estábamos separados viviendo en la misma casa. Un día de noche no aguantaba tanta insomnio, tanta tristeza. Miré al cielo y dije: Dios, ¿por qué tengo esas pesadillas? ¿Por qué no consigo dormir? Cerré mi ojo. En cuanto cerré el ojo, el ser maligno de abajo vino, montó como si fuera un gavilán, montó encima de mí así. Le oí la respuesta: esto aquí, toda aquella tristeza, aquella depresión, todo aquello que viví era para matarme, porque iba a consumirme en vida. Vino aquella cosa apretándome. En cuanto conseguí con mucha fuerza clamar la sangre de Jesús, aquello salió de mí, se fue. A partir de ese día empecé a sentir alivio. Pronto salió de casa y empecé a dormir muy bien. Todas mis enfermedades fueron yéndose, pero continué en esa tristeza porque la amiga que confiaba, la amiga que tenía amor por ella, que ella consideraba somos hermanas de madres diferentes, pensé que iba a recibir el cariño, el acogimiento, el abrazo. Nunca recibí el acogimiento, nunca recibí abrazo, mal me mandaba mensaje, mal preguntaba cómo estaba. Terminé ese relacionamiento, pasé todo sola, pasé todo ese proceso del postseparación de entender, me sumergí en el autoconocimiento, investigué más todavía sobre el narcisismo para entender qué me pasó. Hasta la cuestión de mis enfermedades psicológicas, mis enfermedades físicas, pasé a entender qué me pasó después que fui a investigar la cuestión de las amistades. Todavía pasé un año, el año todo de 2024 cuestionándome por qué las amistades se alejaron de mí. Ya entiendo que eran personas que no eran, porque en este nuevo ciclo de mi vida eran personas que no eran para estar conmigo, que nunca fueron mis amigos, era amiga pero no eran mis amigos. Fui a entender, fui a comprender que pasé, que no vi. No tenía amigos de verdad. Aquellas personas que pensaba que eran amigos no eran mis amigos. Era amiga, ofrecí el amor, daba el amor, quería también ser vista por ellos, pero no eran mis amigos. Eran personas que realmente no eran para estar de mi lado, eran personas que en el momento que necesité no estuvieron. Que la primera persona cuando antes del casamiento que fui a pedir ayuda es a mi amiga, como amiga debería haberme dado el sacudón. Despierta, tonta, ese hombre no gusta de mujer, despierta. Pero validó todavía más mi cuestión, que decía es cosa de mi cabeza. Hasta hubo un episodio que dijo que quedó con la chica y la chica habló alguna cosa del órgano de él, del cuerpo de él, dijo fulana estaba hablando de mi cuerpo. Fui a preguntar para esa mi amiga que eran amigos hace más tiempo. ¿Qué pasó? ¿Que fulana habló? No, creo que fulana ya había agarrado, que no gustaba mucho de mujer. Esa amiga mía encubrió las cosas, no habló, tanto que hoy, por lo que sé, tiene otra novia y esa mi amiga. Ellos continúa amistad con ella y esa mi amiga tiene el ciclo de amistad con esa novia de él. Hoy según sé, no tenemos más contacto. Me bloqueó en las redes sociales, fui y lo bloqueé también. ¿Hasta dónde se sale hoy con una mujer? Esa amiga mía está validando la situación, porque no hay como la novia del actual dudar, porque, ¿quién era errada? Yo, que mi mejor amiga quedó del lado de él, entonces soy la loca, soy la errada, porque decía, me colocaba como loca. Entonces para ese contexto actual que vive, la ex, yo, soy la loca, yo que no gustaba de él, como decía, tenía la cuestión de la comida, siempre cocinó muy bien, a veces desde el inicio del casamiento que iba a hacer comida, reclamaba de mi comida no sabes cocinar. Después hicimos un trato, mira, vas a cocinar, no voy a cocinar porque cocinas mejor. Al final de la relación, ¿qué mujer es esa que no cocina para el marido, que no hace un pastel para el marido? Decía fulano, quieres enloquecerme porque tú quien no gusta de mi comida. Entonces muchas cosas ahí alrededor de él hoy en día validan ese, soy hombre, ella terminó conmigo. En verdad creo que no,
debe hablar que nosotros terminamos, porque ella loca, no gustaba de hacer comida para mí, pero no cuenta la verdad, el por qué terminé con él, porque simplemente no gusta de mujer. Fue a la iglesia para crear ahí alrededor, montó un personaje que quiso hablar para la familia que no tenía, creo que vivía allá en la otra ciudad, debe haber tenido un relacionamiento homoafectivo allá, vino para esta ciudad nueva para probar a la familia, mira, no soy homosexual. Mira, me casé, estoy en la iglesia. En la iglesia es donde varias personas, personal mal resuelto se esconden. Hombres narcisistas se esconden en la iglesia porque ahí están las víctimas, las ovejitas carentes, las ovejitas dependientes, dependiente emocional como era. Entonces fue a la iglesia porque ahí conseguiría una presa para casarse, probar a la familia, a la sociedad que era hombre. Que aquello que hizo allá en la ciudad de él, los noviazgos que tuvo con hombres, quedó en el pasado. Porque hasta entonces cuando terminamos el relacionamiento, que fui a contar a la hermana de él, que mandé a la hermana de él todo lo que vi, todo lo que viví, dijo no acepto eso, no acepto el hecho de mi hermano ser gay, porque eso es una vergüenza para mi familia. Después hasta en un intercambio de mensajes entre yo y él después de nuestra separación confirmó eso, que no aceptaba, decía para él mismo esa es una maldición sobre mi vida, quedo muy triste por haber nacido así, entonces él mismo confirmó, nació así. No sé si realmente sufrió un abuso o sí, porque creo que nació, tengo certeza en verdad hoy en día que nació así y dijo no, que es una vergüenza para mi familia, soy una vergüenza para mi familia. Entonces tuvo casos homosexuales allá en la ciudad de él y vino para acá para limpiar todo, para decir soy un nuevo hombre. La cuestión, Vivi, es, el problema, seas lo que quieras ser, pero no puedes usar una mujer para probar que eres hombre, que consigues tener una familia para quedar probando las cosas a la familia y a la sociedad. No. Eso es algo surreal un hombre hacer eso. Usar es literalmente usar una mujer. Voy a casarme con una mujer para probar que no soy homosexual, para probar a mi familia. Aceptate del modo que eres, naciste así, aceptate que naciste así. Pero es, como la iglesia coloca mucho en la cabeza, pero es porque es pecado, voy al infierno. Si piensas que es eso, vive el celibato. Pero no te cases con una mujer porque estás destruyendo tu vida y estás destruyendo la vida de una mujer también, porque tuve mi vida destruida, viví 4 años de noviazgo, 4 años de casamiento y 1 año de noviazgo, 5 años con esa persona teniendo mi vida, mi psicológico, mi físico completamente destruido y mi sanidad mental también destruida. Hoy después de todo eso que pasé con ese hombre, me usó, me siento totalmente usada por él, usada tanto mi cuerpo también, porque cuando las pocas veces que íbamos a tener el acto sexual era con un ojo cerrado, hoy sé el por qué usó mi cuerpo imaginando que mi cuerpo era un cuerpo de un hombre, de los hombres que tenía contacto y que tenía acceso. Entonces hacía las cosas conmigo imaginando que era un hombre, cada vez que iba a quedar conmigo era el ojo cerrado. Un día cuestioné eso para él eres loca, todo era loca, eres loca, que estás viendo cosa, hago del modo que quiero. Entonces hoy sé que tanto me usó como un muro para probar a la sociedad que no era gay, para probar a la familia de él. Para probar a la iglesia y usó también mi cuerpo y usó también mi cuestión financiera, también usó todo. Me usó y me descartó porque después de la compra del carro también ahí empezó el descarte, pero fue donde empecé a orar y pedir a Dios abrir las escamas de mis ojos y fue ahí donde tomé la decisión que iba a divorciarme de ese hombre, independientemente de quien me juzgara, independientemente si la iglesia me juzgara, independientemente de qué pasara. Conseguí salir una vez de un relacionamiento malo y voy a conseguir salir por segunda vez, fue donde me alejé de todas las personas, esas personas que pensaba que eran amigos y no eran, me alejé, nunca recibí una visita en mi casa de cura. ¿Qué hablo visita de cura es que? Personas para conversar, nunca recibí visita, las personas que decían que era mi amiga nunca recibió, nunca vino, personas de la iglesia nunca vino, pariente nunca vino, simplemente vivo aquí en mi casa sola. Hoy tengo un novio, pero vivo. Hablo sola en el sentido de que nunca recibí una visita de amistad, una visita de cura, personas para reerguirme, para sacarme de ese hueco que me metí, todavía paso hoy en día por el postrauma. Hago acompañamiento médico, el psicólogo, estoy prácticamente en un prealta porque ahora todo lo que mi cuerpo ha vivido es el postrauma, hoy hago tratamiento con medicación, acompañamiento en el psiquiatra, vivo hoy postrauma porque como cuestiono con la psiquiatra, no, pero ¿por qué acabé el relacionamiento y no paró ahí? Después del fin del relacionamiento tiene el postrauma puede venir inmediatamente y puede venir después. En mi caso vino bien después, empezó el postrauma mismo este año, porque este año las cosas empezaron a calmarse, conseguí pagar las deudas del divorcio, mi divorcio quedó caro, conseguí pagar las deudas de divorcio. El año pasado también sufrí un accidente de moto, entonces fue un año muy intenso,
El año de 2024 fue el año del divorcio, fue el año que entré en la cabeza que no tenía más aquel sueño que tenía que era mi carrito, mi sueño era comprar un carro, compramos el carro nuevo, fui a buscar en la concesionaria. Entonces perdí el carro, el divorcio quedó con el carro y volví a andar de moto, en el andar de moto sufrí un accidente de moto, hoy tengo mi brazo torcido debido a ese accidente, entonces fue un golpe muy grande para mí en 2024, que mi cuerpo estaba solo intentando, solo reaccionando. También caí en una fosa aquí en casa. En un día de noche estaba todavía con el brazo lastimado, lo que me salvó fue mi brazo lastimado, que conseguí colocarlo para el lado de afuera y no sumergí en la fosa, si hubiera sumergido habría muerto porque nadie iba a escucharme llamar, entonces fue 2024 un año muy intenso. Ahora en 2025 que realmente las cosas empezaron a estabilizarse, empecé a entrar en un descanso, tanto descanso de mi alma que literalmente encontré el descanso divino, el descanso que viene de Dios, que empecé a entrar en el descanso. Mi cuerpo dijo no. Amor, tienes que continuar ligando, tienes que todavía continuar en el estado de alerta. Fui diagnosticada con el trastorno postraumático este año de 2025, que fue el año que empecé a entrar en el descanso. Tanto en el descanso espiritual, descanso de mi alma, estudié con el profesor Couto, empecé los estudios ahí, empecé a buscar mi cura interior, a entender que tengo a Dios interior dentro de mí, a entender que no necesito más buscar un Dios afuera, un Dios que está lejos, un Dios que está distante de mí, pero que está aquí, que no necesito tener intermediarios, que no necesito de un pastor para poder darme dirección, la dirección está aquí dentro de mí, Dios está aquí hoy. Hoy entonces fue un año que entré en el descanso, pero fue un año también que vino el postrauma, entonces hoy trato el postrauma con medicación, con acompañamiento psicológico. Olvidé el nombre ahora, pero tengo una cuestión de un mareo, es emocional. Mi sistema nervioso vive en constante alerta porque en mis 2 casamientos vivía en constante alerta, vigilando, desmarido y pisando en obras. Entonces mi cuerpo todavía no se acostumbró que hoy estoy en paz, entonces queda activando el modo de alerta. Por ejemplo, cada vez que voy a manejar siento mucho mareo porque el acto de manejar tiene que estar en el alerta, la lucha o huida, aquella cosa. ¿Entendió? Hoy estoy en paz, pero mi cabeza, esos años todos, esos relacionamientos, mi cabeza fue condicionada, está siempre luchando, está siempre sufriendo, está siempre en modo de alerta, modo de vigilancia. Hoy puedo descansar, hoy quedo en mi casa, quedo en paz, tengo un novio pero hoy no siento obligación de estar con él todo el tiempo. No tengo más dependencia emocional de él, por ejemplo fin de semana que no quiero ir a la casa de él simplemente no voy, que antiguamente era así, no podía quedar sola. Hoy amo quedar en mi casa sola, amo mi paz, amo mi silencio, amo descanso, hoy me acuesto y duermo, tuve bastantes episodios después del fin del relacionamiento, no de pesadilla, nunca más tuve pesadillas, pero de ansiedad, de insomnio, porque el postalma da mucha ansiedad, mucha insomnio. De vez en cuando todavía tengo pero bien menos, pero siento hoy una paz que excede todo entendimiento. Realmente encontré a Jesús, encontré a Dios, encontré un Dios que vi que no está más ahí dentro de un templo, Dios no está en templo. No tengo nada contra Dios, no tengo nada contra ser cristiana, tengo cosas contra la religiosidad. Lo que muchas mujeres son condicionadas a aceptar en nombre de la religión, en aceptar cosas que en nombre de Dios que en verdad Dios no mandó aceptar eso, Dios nos mandó ser libres. Dios nos hizo para ser libres, Jesús y nadie nos ama más que Jesús. Pastor no tiene que dar dirección para casarte, para divorciarte o no, la dirección tiene quien tiene que dar es tu centela divina, es el Dios que habita dentro de ti, la dirección que tiene que darte para poder casarte o no es la centela que habita de ti, no es líder, no es pastor, no es nadie. Nadie va a decir este casamiento es de Dios o no, eres tú usando lo que está dentro de ti, entonces Vivi, hoy mi vida es esto. Tengo paz, gracias a Dios trabajo, gracias a Dios nunca dejé, no paré mi universidad allá en aquella época, fue mi universidad que me dio la profesión que tengo hoy. Paso un poco de dificultad financiera, obvio que sí, pero tengo paz, hoy en día consigo pagar mis cuentas a tiempo. No dependo de hombre para vivir, ya entendí que no dependo de hombre para ser feliz, no voy a pasar hambre, no voy a pasar necesidad, no voy a pasar escasez. Que hasta mi segundo casamiento moría de miedo de separarme y pasar hambre. Pasar escasez, recordando allá desde mis ancestros, el hambre y la escasez, hoy en día vivo en paz. Amo todo lo que tengo. Amo mi casa, amo mi hogar, construí una pérgola linda que estoy hasta mirando aquí para ella que fue el homenaje hoy. Esa pérgola que construí, para mí puse el nombre de ella de recomienzo, porque mi ex odiaba mis plantas, me apegué mucho a las plantas porque las plantas realmente curan, entonces durante el después que compré mi casa llené de plantas la casa, amaba.
Decía, das atención a las plantas y no das atención a mí, pero cuando iba a dar atención a él me rechazaba, entonces cuando nos separamos construí una pérgola linda que ahora estoy mirando para ella, di el nombre de esa pérgola de recomienzo. Planté una planta que mientras estaba aquí en casa la planta no crecía, hoy la planta se volvió un árbol enorme y queda aquí en mi ventana, miro para la pérgola, miro para esa planta, digo un recomienzo, es el nombre de mi pérgola es recomienzo. Que hice esa pérgola para conmemorar mismo el fin de un ciclo, el fin de un ciclo de una dependencia religiosa que tenía también, de una dependencia emocional, hoy no soy miembro de ninguna iglesia, sirvo a Jesús en casa. Hoy hablo que el día que encuentre una iglesia saludable, que ni sé si existe, vuelvo, pero no necesito ir a la iglesia más para sentir a Dios, para sentir a Jesús, lo siento aquí dentro de mí, en mi casa, siento en mis plantas, miro para mis plantas, veo a Dios. Duermo en paz, veo a Dios, no tengo más pesadilla, veo a Dios, gracias a Dios mis crisis de ansiedad están controlándose, veo a Dios en eso todo. No necesita estar dentro de un templo de personas manipulándome, de personas hablando que tengo que hacer o no para estar bien, Dios está aquí conmigo. Lo encontré aquí, lo encontré dentro de mí, lo siento en mí, porque hablo quien me curó en esos casi 2 años que pasé todo sola, no encontré una amiga, no encontré un pariente, no encontré a nadie, las personas que ya ayudé en esa vida, que ya fui amiga, que ya fui compañera, que ya aconsejé, nadie estuvo de mi lado. Pasé todo eso sola pero encontré a Jesús. Encontré un Jesús aquí dentro de mi casa que no dejó morir, que pensaba que hasta después del divorcio pensaba que iba a enloquecer, pensaba que no daría cuenta de sostener una casa sola, pensaba que no conseguiría nada. Pero encontré un Jesús que está aquí dentro de mí, a veces estoy triste, hablo con él, digo no necesito pedir oración a nadie, pedir oración a pastor, lo encuentro aquí, miro para esa pérgola linda que hice, que puse el nombre de recomienzo y digo está aquí, Jesús está aquí, no estoy sola. Tengo a Él, estoy con Jesús, está dentro de mí. ¿Quién direcciona mi vida? Quien direcciona mis caminos es Jesús, gracias a Dios, a esa centela divina, al Espíritu Santo que está dentro de mí, que me dio fuerzas, a mi trabajo también, a mi independencia financiera. Nunca dejé de trabajar, empecé a trabajar desde mis 15 años, nunca dejé de trabajar, estudié. Mi dependencia también financiera me salvó porque no continué en ese ciclo, no tuve hijos, nunca tuve deseo ahí de ser madre, en el segundo casamiento hasta pensé pero después pedí dirección a Dios, no tuve hijos, hoy en día no tengo nada para llenarme. Hijo no va a llenarme, novio no va a llenarme, quien me llena es solo Jesús, quien me llena es el Espíritu Santo, hoy busco autoconocimiento, continúo leyendo, continúo estudiando, quiero volverse a hacer terapia. Hoy en día no puedo por causa de la cuestión financiera, pero quiero volver a continuar en la terapia. Jesús me salvó, mi autoconocimiento me salvó, la búsqueda que hice para entender mi Dios interior, entender el poder del universo, el poder de la palabra me salvó, esas cosas me salvaron, esa es mi historia, fue de mucha lucha, mucho sufrimiento, sola, sin apoyo de la familia, buscando toda la vida. Busqué toda mi búsqueda en la vida fue por tener una familia, por tener un amor, quedaba procurando la familia en cosas. Hoy después de la terapia entendí que procuré la familia en ropas, en zapato, procuré la familia en personas, en casamiento, en relacionamiento, en iglesia, en pastor, en líder. Nunca encontré la familia porque esa familia que imaginé no existe. Mi mamá ya murió, mi papá murió también. Esa familia no existe, solo puntuando una cosa, que allá en el pasado aquella depresión que mi mamá tuvo antes de morir, imagino que había descubierto la cuestión de mi papá, que mi papá tuvo una cuestión sexual ahí también. Entonces creo que mi mamá en aquella época descubrió la verdad sobre mi papá y desistió, quiso desistir de la vida por cuestión de vergüenza, cuestión religiosa, desistió de la vida, no pensó ni en las hijas que tenía, creo que no sé, creo que tal vez un psicólogo sepa explicar. Acabé viniendo para mí esa cuestión de desistir de un relacionamiento con un hombre con las cuestiones sexuales mal resueltas, entonces hoy creo que traje hasta cura para mi mamá, que la persona no muere, papá. Mamá, las personas no mueren así en la cuestión de la energía continúa viva mismo con la muerte de la otra energía. Entonces quebré ese ciclo, desistí de un casamiento con un hombre con una cuestión sexual mal resuelta, que creo que era cosa que mi mamá debería haber hecho allá en el pasado, no hizo, prefirió morir, porque después a lo largo de la vida fui a descubrir esa cuestión sexual también de mi papá mal resuelta. Entonces conseguí hacer lo que mi mamá no hizo, el año pasado desistí, puse el fin al ciclo. Liberté mi pasado y mi futuro, ahora estoy escribiendo una nueva historia donde no necesito de cosas, personas, religión, pastor, nadie, amigos para llenarme.
Estoy llena. Tengo un Dios aquí dentro de mí, es eso, Vivi. Bandera triangular en mástil, las señales que ignoré, y tú no deberías. Si te cuento esta historia es para que reconozcas las señales que yo ignoré. El noivado perfecto seguido de frialdad total. Cuando alguien cambia completamente después de conseguirte. No es amor, es actuación, rechazo constante al contacto físico. Tengo calor, estoy cansado. No ahora, todo el tiempo, no es normal, vicio extremo en el celular y secretismo total. Si no puedes ver su teléfono en años de relación. Algo está muy mal, pornografía gay repetida en su historial. Esto no es virus, no es curiosidad, es su verdad que no quiere aceptar desapariciones nocturnas inexplicables. Trabajando hasta medianoche por meses seguidos, es mentira. El pastor / líder que ignora evidencia clara. Cuando te dicen hora más en vez de sal de ahí, ya familia hostil desde el primer encuentro. Ellos saben cosas que tú no sabes, todavía te hace sentir culpable de todo. Si todo es siempre tu culpa. Estás con un manipulador, no hay planes de futuro real. Solo palabras vacías sin acciones concretas. Tu cuerpo se enferma constantemente. Ansiedad, depresión, pesadillas, dolores. Tu cuerpo sabe y te está gritando. Aislamiento progresivo de amigos y familia, para que no tengas a nadie que te abra los ojos. Diferencia total entre su persona pública y privada. El que todos ven es el que vives. No puede ser tan diferente. Promesas de cambio que nunca llegan. Voy a cambiar sin terapia, sin acciones. Es mentira. Uso de la religión como control. Dios dice que debes aguantar, no está en ninguna Biblia. Tu intuición grita que algo está mal. Siempre, siempre confía en tu intuition. Marca de verificación gruesa blanca. Lo que debes hacer si estás en esta situación. Documenta todo, fotos, mensajes, evidencias, porque negarán todo. Habla con un terapeuta, no solo con pastor. Necesitas ayuda profesional, no sermones. Construye tu independencia financiera. Trabaja, ahorra, ten tu propio dinero. No te aísles. Busca amigas de verdad fuera de ese círculo. Planea tu salida con tiempo. No anuncies. Primero asegura dónde vivir y cómo sostenerte. Registra denuncias si hay amenazas. La ley de violencia doméstica te protege. No creas en cambios milagrosos. 5, 10 años esperando cambio es desperdiciar tu vida. Acepta que no puedes salvarlo. No eres su terapeuta ni su salvadora. El divorcio no te manda al infierno. Dios no quiere que vivas en tormento. Busca grupos de apoyo. Hay miles de mujeres que pasaron por lo mismo. Marca de cruz. Lo que nunca debes hacer. Casarte porque ya gasté en la boda. Mejor perder dinero que perder años de vida. Creer que con oración todo se arregla. La oración no cambia a quien no quiere cambiar. Quedarte por vergüenza del segundo divorcio. Mejor 2 divorcios que una vida infeliz. Tener un hijo para arreglar el matrimonio solo complicará tu salida. Confiar en pastores que minimizan el abuso. Si te dicen aguanta, cambia de iglesia. Aislarte de quien te dice la verdad. Si todos te dicen sal de ahí, escucha. Creer que eres culpable. El gaslighting es real y no es tu culpa. Esperar que la familia de él te rescate. Ellos ya sabían y te usaron igual. Pensar que el amor lo conquista todo. No puedes amar por 2 personas. Quedarte porque invertiste mucho tiempo. El tiempo pasado no se recupera, pero el futuro sí. Foco. Lo que aprendí sobre el amor. El amor real no duele, no enferma, no destruye. Si te sientes más sola con él que sin él, no es amor. El amor no necesita salvadores, necesita compañeros. Sobre la religión. Dios no quiere que sufras en nombre de la santidad del matrimonio. Un pastor que ignora abuso no habla por Dios. La iglesia puede ser refugio de narcisistas buscando víctimas ingenuas. Sobre mí misma. No necesito un hombre para tener familia. Mi valor no depende de estar casada. La soledad es mejor que mala compañía. Mi intuición siempre supo la verdad. Merezco paz, no solo no estar sola. Sobre la sanación. El postrauma es real y necesita tratamiento profesional. Las plantas, la terapia, el autoconocimiento. SLVN. Dios está dentro de mí, no en un templo que me manipula. Perdonar no significa olvidar ni volver. Estoy quebrado. Ciclos generacionales de abuso y silencio. Si estás leyendo esto y reconoces tu historia en la mía, escúchame bien. No estás loca. Tu intuición sabe. Escúchala.